Vamos ahora a nuestro estudio, que es Pacto de Gracia, y tiene un subtítulo que es Abraham, descendencia. Muchos cristianos han estado viendo el Nuevo Testamento a través del Antiguo Testamento, y debe ser lo contrario, ver el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pues Jesucristo es revelado en el Nuevo Testamento. Para esto hablaremos un poco acerca de las dispensaciones que han habido en el Antiguo Testamento. Y, hermanos amados, haremos un pequeño resumen. Por ejemplo, vemos que una de las primeras dispensaciones, hermano, es la inocencia, donde sucede la caída. El hombre en el Edén peca y es desterrado. El paraíso perdido, viene la palabra de maldición en Génesis 3, 14, 19, y la promesa de Dios en Génesis 3, 15. Y esa es la bendición de Dios. Yo espero que ustedes también puedan leer, hermanos, estas citas bíblicas, los que no lo han conocido, ¿verdad? Que lo puedan leer y todo, y darse cuenta de qué estoy hablando de esa dispensación. Dios dispensa, hermanos, la situación del pecado con Adán y Eva, y les da una promesa, pero lo saca del paraíso. Luego viene la dispensación, la segunda dispensación, como la conciencia, donde está Caín, hermano, Set y Abel, y donde abundó la iniquidad, dice Génesis 6 del 1 al 13. Y luego vemos el arca de Noé como un pacto también de salvación, y luego, hermanos, el diluvio. Vamos a la siguiente dispensación, que fue un gobierno humano, donde Noé, a través de sus hijos Cam, Sem y Jafet, hermanos, ellos poblan la tierra, y al poblar la tierra también aquellos moradores construyen la torre de Babel. Eso está en Génesis 11, 5, 9, y vemos la torre de Babel y la dispersión de todos ellos. Hubieran sido destruidos definitivamente, pero Dios siempre tiene misericordia de ellos, siempre los está dispensando. En la siguiente dispensación, que es la promesa, surge uno de nuestros héroes más grandes en la Biblia, hermanos amados, un hombre de admirar, de amar y todo, mi querido abuelito, Abraham, ¿verdad? Entonces tenemos ese derecho. Yo tengo el derecho de llamarle abuelito, mi abuelito Abraham. Y vemos que Génesis 17, 20, Dios le bendice el cumplimiento de la promesa, y viene Isaac, Jacob, que el Señor cambia por nombre Israel, y vemos las tribus, hermanos, que son los descendientes de Jacob, y en ellos Judá. También cuando entran a Egipto están en esclavitud hasta que viene el Éxodo. Vemos siempre las dispensaciones del Señor. Y luego en Éxodo, ellos llegan al monte Sinaí y empezamos a ver las dispensaciones legales. Y vemos tres en específico. La primera es Moisés en el monte Sinaí, que están ya bajo la ley. Luego vemos cómo actúa Josué, jueces. Vemos el reino, hermano, a través de Saúl, David y Salomón. Y a este periodo de 120 años se le llama que es el periodo más esplendoroso que ha vivido Israel en toda su historia. Y luego vemos la unidad del reino, que el reino está bien unido en esos 120 años. Después continuamos, hermano, bajo la ley, o sea, la ley mosaica, lo que Dios había dado al pueblo. Y en esta dispensación vemos cómo el reino se divide. El reino del norte, el reino del sur, y vemos a Roboam actuando con todas las dinastías de reyes hasta llegar a los cautiverios, hermano, asirio y babilónico. Luego tenemos la siguiente dispensación en la ley, cuando ellos son liberados del cautiverio asirio, el cautiverio babilónico, y vemos la liberación y la restauración, porque regresan, hermanos, a Jerusalén a edificar los muros. Y luego terminamos con el libro de Malaquías y aquel conocido periodo de silencio, que algunos teólogos sostienen que fueron 400 años, otros dicen que fueron 450 años, y se le conoce como periodo de silencio porque Dios no habló, Dios no usó profetas, Dios no hizo nada, se perdió la comunicación, y lo único que hacían los sacerdotes, el sumo sacerdote, era comunicarse a través de dos piedritas que estaban atrás de su pectoral, escondidas, llamadas Urim y Urim. Y ahí Urim y Tumim. Okay. Entonces, a través de esas consultas, no se sabe mucho de eso, pero se cree que muchas veces cambiaban de color.
pero las piedras eran prácticamente para decir sí, no o silencio, únicamente. Así que esto prácticamente es una, como le digo, ver todas las dispensaciones del Antiguo Testamento. Hemos recorrido todos los libros. Si no las entendemos, todas las dispensaciones, tendremos una mezcla de información malsana. Debemos de entenderlas para conocer al Dios de amor y misericordia que nosotros tenemos. Siempre Dios ha tratado la manera de dispensar a su pueblo, de no tomarles en cuenta todas las cosas feas que hacían. Así que ahora vemos la gracia en Abraham y la bendición de él. Y aquí le pido que ponga mucho cuidado. Estoy en Génesis, donde le hacía ver hace poco a través de mi Biblia que Génesis actúa en la gracia. Y luego desde eso en adelante empezamos a ver la ley, o sea, la dispensación. Y ahora veremos, hermano, un poco más que sucedía con Abraham. Veremos 10 aspectos. 1. La bendición de Abraham. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si se da cuenta, en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, no ha cambiado su nombre todavía. No hay cambio en él todavía. Quiero insistir en esto. No hay cambio todavía en él. Cuando usted llega a Cristo, usted no ve los cambios todavía. Pero dentro del corazón de Abraham algo había pasado. Él había creído. Y en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, y está en negrilla, y de tu parentela. Y luego dice, y está subrayado, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Me detengo. Quiero preguntarle a usted, ¿dónde estaba viviendo en ese momento Abraham? En la casa de sus padres. ¿Dónde quedaba? En Ur de los Caldeos, ¿verdad? Ok, estamos bien. Entonces, y le dice su familia y parentela. O sea, la casa de sus padres. Pero que dice Génesis 12:4. Estoy un capítulo, hermano, un versículo más adelante. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y está subrayada la palabra Harán. Ahora regresemos un capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ok, voy a utilizar un poco la Torah y quiero que lea como está escrito en la Torah. Génesis 11:31. Terah tomó a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, su nieto, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y partió junto con ellos de Ur Casdim en dirección de la tierra de Canaán, y llegaron a Harán y allí se asentaron. Los días de Terah fueron 205 años y Terah murió en Harán. Y estoy utilizando, hermano, esta porción a manera de que usted se dé cuenta que también los libros antiguos también nos respetan de esta manera. Entonces vemos la desobediencia. Estoy en Génesis, hablando sobre la gracia. Veamos el punto 3. Hemos visto, hermano, algo que quizás no habíamos tomado en cuenta. Así que veamos hoy. Riqueza en medio del hambre. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces viene la mentira. Génesis 12:13. Ahora, pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces,
Ahí podemos ver también que literalmente nosotros podemos darnos cuenta que había una mentira, porque Sarai, ella era hija, ¿verdad?, del hermano de Abraham. Entonces ellos eran primos hermanos, ¿ok? Entonces se miraban como hermanos, pero no era su hermana, era su mujer. Entonces ya el título es otro, es diferente. Entonces, cuando vemos que él miente, también hay un momento difícil. Y en medio del hambre, él ve la posibilidad. Luego veamos riqueza, punto número 4. Y en la riqueza vemos separación y también obediencia, pero veremos también la desobediencia. Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ok, ahí estamos viendo la desobediencia porque continúa con Lot. Su papá ya había muerto, pero continúa con Lot, ¿verdad? Y luego vemos la separación en Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ahora veremos un poco la obediencia, hermano, para poder ver la riqueza. Génesis 13:14 en adelante. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Se da cuenta que siempre hay cosas como que de violación, ¿verdad? Y todo, pero el Señor siempre ve en él y está dispuesto a ver su favor, ¿verdad? En él. Veamos ahora el quinto punto, que es poder, victoria y riqueza. Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco, y recorrió todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Ahora veamos el sexto punto, la bendición y la unción. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, ¿qué vemos ahí? La bendición y la unción. Veamos el séptimo punto, la comunicación, relación hombre-Dios. Génesis 18:17 en adelante. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 18:22. Y se apartaron de ahí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Jehová se fue. Y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, ves la comunicación que hay hombre-Dios, ¿verdad? Y todo. Y parece que fuera Abraham insolente. Y Dios tiene una misericordia con él, o sea, y vuelve otra vez. O sea, no me entiendes que pueden haber tanto. El Señor siempre le responde con tal amor y lo está tratando. Veamos el octavo punto, reincidencia, hermano, acerca de la mentira. Génesis 21. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev,
y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué le dijo? Es mi hermana. Otra vez, el punto 9, que era lo más esperado de Abraham, lo que más él anhelaba. Génesis 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Wow, ese hombre estaba a los 100 años, o sea, lo tuvo, ¿verdad? Lo tuvo, o sea, Dios le dio lo más esperado. Dios tenía por qué darse. Abraham no había hecho nada para merecerlo. Fíjate bien, lo único que le había hecho realmente era creer quién era Dios y creer en su palabra. O sea, él fue salvo por fe, y eso lo dice Hebreo. Ahora, el punto 10, la madurez de la fe, dar todo. Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Génesis 22:12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y le puse en mi día: obedeciste mi voz, pero usted sabe que no lo hizo perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Siempre ve en él algo. Siempre está viendo en él la bendición de la gracia en él. No veo otra cosa. Ahora puse un onceavo punto, que es la plenitud. Observe esto, que esto es sorprendente. Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Sinram, Joksán, Dedán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elta. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y descendió lejos Isaac y hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. La dispensación, ya que hemos visto las dispensaciones, la dispensación definitiva está en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el bautizo del Espíritu Santo. Allí tienes la prueba en las arras del Espíritu. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo, que es el bautizo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lleno de gracia y verdad, hermano. Verdad es uno de los nombres de Jesucristo. Él se llama verdad. Está en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice: yo soy la verdad. ¿Cómo se presentó, hermano, Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Y él dice: yo soy la verdad. Entonces él es la verdad. Él es el nombre de Dios. Él se llama verdad. Gracia es una persona. Gracia es un nombre.
Él es gracia y verdad. Él es Dios. Mientras la ley vino por Moisés. Nosotros vivimos en Cristo. Vivimos en la unción. Vivimos ungidos. Nosotros vivimos en el nombre que es Él. En el reino se vive en la gracia. Entonces nosotros vivimos la gracia. Nosotros vivimos, no voy a decir Jesús como nombre, voy a decir, hermano, Adonai. Voy a decir principio y fin, alfa y omega, el que es y será, ¿verdad? Voy a decir Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es gracia. O sea, estás viviendo el nombre de la gracia en Él. Y la gracia vino a vivir en ti, a morar en ti, porque la gracia es Jesús. Jesús es el Hijo, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu. Jesús, hermano amado, es nuestro Adonai y Él vive en nosotros. En mí vive la gracia. ¿Sí? Amén. No la ley. No la ley. Gracia y verdad es Cristo y por Cristo. Él es la gracia. Juan 1:14 dice, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, como decir el nombre de Él, que también es gracia y también es verdad, también es camino, también es vida. ¿De acuerdo? No hay diferencia. Él es la gracia. Gracia es un amor que no merecíamos. Jesucristo, hermanos, no vino a darnos más ley. ¿Entiendes? Y te lo voy a poner despacio, quiero que comprendas esto. Tú estás lleno de Dios y Él no te ha puesto ley. Él te ha puesto que tengas frutos del Espíritu, y contra tales cosas, Gálatas 5, 22, 23, no hay ley. Son 9 frutos del Espíritu. Así que Jesucristo no vino a darnos más ley. Solo quiero aclarar que hay una ley maravillosa, que es la ley del amor. Amén. Esa tenemos que cuidar. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Ok. ¿Y qué te está diciendo? Cumplimiento del tiempo. Así que Jesucristo nació bajo la ley para cumplir la ley y liberar a su gente de la ley, para que entendieran su amor y así cumplir cualquier cosa que se les pidiese. Versículo 5. Ojo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, la Biblia amplificada dice así: vino a comprar, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la compra de Él. Así que había un precio que pagar para liberarnos de la ley. Jesucristo no vino a poner más ley. Somos hijos y ostentamos los derechos de hijos, y como tales somos guiados por el Espíritu. Aunque la ley es perfecta, no te puede hacer santo, y aunque es santa, no te puede tampoco hacer santo. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, enterrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué más? ¿Qué más? Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. El versículo 23 y 25, si lo puedes repetir, por favor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿A quién le está diciendo eso Pablo? A los Gálatas, pero se lo está diciendo a los judíos que estaban bajo la ley. ¿De acuerdo? Entonces los demás se lo recibían el Espíritu Santo y seguían libres, felices, bautizados en el Espíritu de Dios.
y todo les era resuelto. Pero la iglesia, como algunos le llaman primitiva, la iglesia en los principios se volvió a meter a la ley, empezó a legalizar, y empezaron ellos a tener miedo y se metieron a las cavernas, cuando Pablo ya había transformado Roma y hasta el César. Por eso es, ¿verdad?, sin pastor el pueblo se desenfrena. O sea, si no tenemos la palabra profética, ¿verdad?, si no tenemos al Espíritu que nos guía, entonces la gente se desenfrena y empieza a hacer lo que él quiere. Entonces, por eso escuchad a vuestros pastores y seréis prosperados, escuchad a vuestros profetas y seréis prosperados. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que entender. El versículo 4:1 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Como tú has comprendido esto, ya no eres niño. Así que el heredero ya no es niño, comprendes la heredad. Gálatas 4:2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Correcto. Entonces somos adoptados realmente nosotros, o sea, porque estamos madurando y sabemos cuáles son nuestros derechos. El hijo pródigo sabía sus derechos, porque él dijo antes que nada, dame lo que es mío. Pero cuando se fue al mundo, todos los golpes que hubieron y todo, quiero ir de jornalero. Y el padre le dice, tú no eres jornalero, tú eres mi hijo. Vístanlo, cálcenlo, hagan esto, hagan lo otro. Entonces, ¿qué hay en ese momento? Él se volvió niño, ingenuo. Y eso es lo que Dios no quiere. Quiere Dios que tú disfrutes todo lo que Él te ha dado. Amén.